La teoría de gráficas es un área de las matemáticas relativamente nueva, cuyo origen se remonta al siglo XVIII, cuando el famoso matemático Leonhard Euler dio solución al problema de los puentes de Königsberg. Desde entonces, esta teoría se ha convertido en una herramienta poderosa utilizada en casi todas las ramas de la ciencia y actualmente es un área muy activa de investigación matemática. En este video veremos cómo podemos usar la teoría de gráficas para resolver ciertos tipos de problemas, pero para esto primero necesitamos algunas definiciones. Empecemos entonces con la definición de gráfica. Una gráfica o gráfica no dirigida G consiste de un conjunto finito y no vacío V, donde los elementos de V son llamados vértices, y un conjunto finito A de parejas no ordenadas de distintos vértices llamadas aristas. Llamamos a B de G y A de G el conjunto de vértices y el conjunto de aristas de G, respectivamente. En otras palabras, una arista es un subconjunto de dos elementos de los vértices de G y denotamos a esta arista simplemente por XY. Un hecho interesante es que una gráfica G puede ser representada en el plano mediante un diagrama, donde cada vértice de G es representado por un punto y una arista XY es representada por un segmento de línea o curva que une los puntos X y Y. Por ejemplo, consideremos la siguiente gráfica G, cuyos vértices son U, V, W, X y Y cuyas aristas son V, UY, VX, VY, WY y XY. Entonces, para representar esta gráfica en el plano, colocamos un punto por cada vértice de la gráfica. Entonces, aquí tenemos al vértice U, al vértice V, a W, a X y a Y. Ahora, como tenemos la arista V, lo que hacemos es unir a los vértices U y V mediante un segmento de línea. De igual forma, como tenemos el segmento UY, unimos los vértices U y Y mediante un segmento de línea también. Y así nos seguimos con cada una de las otras aristas. Tenemos la arista VX, entonces unimos X y V. Tenemos la arista VY, entonces unimos V y Y. Tenemos la arista WY, entonces unimos los vértices Y y W. Y finalmente tenemos la arista XY. Y entonces así finalmente es como queda representada nuestra gráfica G en el plano. Veamos ahora otras definiciones. Para esto consideremos una gráfica G. Si XY es una arista de G, entonces decimos que los vértices X y Y son adyacentes y llamamos a X y a Y los vértices extremos de la arista XY. Por ejemplo, en esta gráfica G que tenemos aquí, UV es una arista de esta gráfica y por lo tanto U y V son adyacentes. XV también es una arista de esta gráfica y por lo tanto X y V son adyacentes. Sin embargo, observe que XW no es una arista de esta gráfica y por lo tanto X y W no son adyacentes. Ahora, a dos vértices adyacentes se les denomina vértices vecinos. Por ejemplo, como U y V son adyacentes, entonces U es vecino de V y V es vecino de U. Como X y V son adyacentes, X es vecino de V y V es vecino de X. Luego, el conjunto de vecinos de un vértice V es llamado la vecindad de V y es denotado de esta manera o de esta otra si la gráfica es sobreentendida. Por ejemplo, en esta gráfica los vecinos de U son Y y V. Entonces, la vecindad de U es igual al conjunto que tiene por elementos a Y y a V.
Luego, los vecinos de Y son U, V, W y X. Entonces, la vecindad de Y es igual al conjunto que tiene por elementos a U, a V, a W y a X. Después, la vecindad de X es el conjunto que tiene por elementos a V y a Y. Luego, la vecindad de W es igual al conjunto que tiene por elementos, pues únicamente a Y. Luego, la vecindad de V es igual al conjunto que tiene por elementos a X, Y y U. Otra definición importante es el grado de un vértice. El grado de un vértice V es el número de elementos que tiene su vecindad y es denotado de esta manera o de esta otra. Por ejemplo, en esta gráfica G que tenemos aquí, anteriormente obtuvimos las vecindades de cada uno de sus 5 vértices. Como la vecindad de U tiene 2 elementos, entonces el grado de U es igual a 2. Como la vecindad de Y tiene 4 elementos, entonces el grado de Y es igual a 4. Como la vecindad de X tiene 2 elementos, entonces el grado de X es igual a 2. Como la vecindad de W tiene un elemento, entonces el grado de W es igual a 1. Y finalmente, como la vecindad de V tiene 3 elementos, entonces el grado de V es igual a 3. Veamos ahora un resultado el cual podemos deducir fácilmente con lo que ya hemos hecho hasta ahora. Este teorema dice lo siguiente: si G es una gráfica, entonces la suma de los grados de los vértices de la gráfica G es igual a 2 veces su número de aristas. Para ejemplificar este resultado, consideremos esta gráfica G. Anteriormente vimos que el grado de U es igual a 2, el grado de Y es igual a 4, el grado de X es igual a 2, el grado de W es igual a 1 y el grado de V es igual a 3. Entonces, la suma de los grados de los vértices de G es igual al grado de U más el grado de Y más el grado de X más el grado de W más el grado de V, es decir, 2 más 4 más 2 más 1 más 3, lo cual es igual a 2 más 4 es 6, 8, 9, 12. Y por otro lado, el número de aristas de G es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el número de aristas de G es igual a 6. Y como podemos observar, 12 es igual a 2 por 6. Entonces, como hemos visto en este ejemplo, la suma de los grados de los vértices de G es igual a 2 veces su número de aristas, precisamente como lo señala este resultado. La demostración de este teorema es muy simple. Consideremos entonces una gráfica G. Si esta gráfica no tiene aristas, entonces el grado de cada vértice es igual a 0 y por lo tanto esta suma es igual a 0. Y como la gráfica G no tiene aristas, entonces el número de aristas de G es 0 y 2 por 0 es 0 y 0 es igual a 0. Entonces, cuando G no tiene aristas, esta igualdad es válida. Ahora consideremos el caso cuando G tiene al menos una arista. Tomemos ahora una arista de G fija pero arbitraria. Entonces,
digamos que los extremos de esta arista son U y V. Note ahora que cuando se calcula el grado de U, se cuenta una vez esta arista. Luego, cuando se calcula el grado de V, se cuenta nuevamente esta arista una vez. Y por lo tanto, cuando se suman los grados de los vértices de G, se está contando cada arista dos veces, una por cada vértice extremo de la arista. Y por lo tanto, se tiene que la suma de los grados de los vértices de G es igual a 2 veces el número de sus aristas. El último concepto que veremos en este video es el de camino. Sea G una gráfica, un camino W igual a x0, x1, así hasta llegar a xk-1, xk en G es una sucesión de vértices de G tal que para todo I en este conjunto se tiene que xi más 1 es una arista de G. Por ejemplo, si nosotros consideramos esta gráfica G que tenemos aquí, entonces W1 igual a X, V, U es un camino en esta gráfica G porque X, V y U son vértices de esta gráfica y además XV y VU son aristas de esta gráfica. Otro ejemplo de camino sería el camino W2 igual a Y, X, V. Este es un camino porque Y, X y V son vértices de esta gráfica y además Y, X y XV son aristas de esta gráfica. Sin embargo, si nosotros consideramos W3 igual a XWY, entonces W3 no es un camino, porque a pesar de que X, W y Y son vértices de esta gráfica, no tenemos la arista XW, y por lo tanto W3 no es un camino en G. Y bueno, el camino W1 en la gráfica G se ve de la siguiente manera. Empezamos en X, nos vamos a V y después de V nos vamos a U. Mientras que en el camino W2 empezamos en Y, nos vamos a X y después de X nos vamos a V. Ya finalmente pasemos a la parte de los ejercicios. Veamos cómo podemos usar la teoría de gráficas para resolver ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, el siguiente. Conexiones cósmicas están establecidas a lo largo de los 8 planetas del sistema solar. Los cohetes viajan a lo largo de las siguientes rutas: de la Tierra a Mercurio, de Mercurio a Venus, de Urano a Neptuno, de Neptuno a Saturno, de Saturno a Júpiter, de Júpiter a Marte y de Marte a Urano. Nos preguntan, ¿puede un viajero ir de la Tierra a Marte? Uno puede comprobar rápidamente que la respuesta a esta pregunta es no. Sin embargo, para poder visualizarlo de una mejor manera, usemos teoría de gráficas. Para esto representemos a cada uno de estos planetas por un vértice y coloquemos una arista entre cada par de vértices si existe una ruta entre sus planetas correspondientes. Entonces, como ya dijimos, colocamos un vértice por cada planeta. Aquí tenemos al vértice que representa la Tierra, Mercurio, Venus,
Marte, Urano, Neptuno, Saturno y Júpiter. Ahora, como existe la ruta entre la Tierra y Mercurio, pues colocamos una arista entre la Tierra y Mercurio. Después entre Mercurio y Venus. Luego entre Urano y Neptuno. Después Neptuno y Saturno. Después Saturno, Júpiter. Después Júpiter y Marte. Y finalmente Marte y Urano. Entonces, tras haber hecho esto, obtenemos esta gráfica. Ahora es claro que no se puede ir de la Tierra a Marte, pues no existe un camino entre estos dos vértices. Problema número 2. En el siguiente tablero de ajedrez en forma de cruz nos preguntan, ¿puede un caballo hacer un recorrido en este tablero pasando por cada cuadro exactamente una vez y terminar en el mismo cuadro donde empezó? Entonces, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es enumerar estos cuadros. Entonces, este es el cuadro 1, el cuadro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora lo que vamos a hacer es representar a cada uno de estos 12 cuadrados por un vértice. Aquí vamos a tener al vértice 1, que representa al cuadrado 1, al vértice 2, que representa al cuadrado número 2, aquí el vértice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ahora vamos a colocar la arista IJ si un caballo que está en el cuadro I puede llegar al cuadro J en un movimiento. Entonces, con esta condición vamos a tener que si el caballo se encuentra en el cuadrado número 1, entonces puede saltar a la casilla número 6. Entonces tenemos la arista 1, 6. También desde el cuadrado número 1 puede llegar al cuadrado número 9. Entonces tenemos la arista 1, 9. Y de igual forma, si el caballo se encuentra en el cuadrado 1, entonces también puede llegar al cuadrado 7 en un movimiento. Y entonces tenemos la arista 1, 7. Y así nos seguimos con cada uno de los otros cuadrados. Y entonces al final obtenemos esta gráfica. Ahora la pregunta, ¿puede un caballo hacer un recorrido en este tablero pasando por cada cuadro exactamente una vez y terminar en el mismo cuadro donde empezó? Se traduce en gráficas a encontrar un camino que empiece en un vértice, que pase por todos los otros demás vértices y finalice en el vértice donde empezó. Ahora observe que el vértice 9 tiene grado 2. Entonces, si es que existe un camino como el descrito anteriormente, las dos aristas que inciden en este vértice tienen que estar en ese camino. Y lo mismo sucede para las aristas que inciden en los vértices 8, 5 y 4. Entonces, ahora con lo que ya hemos hecho, es más fácil obtener dicho camino. Empezamos en el vértice 1, nos vamos al vértice 9, después al vértice número 3, de aquí nos vamos al vértice número 2, nos seguimos hasta el vértice número 8, del 8 nos vamos al 6, del 6 nos vamos al 12, del vértice número 12 nos vamos al vértice número 4, del número 4 nos vamos al número 10, después al número 11, luego al número 5,
y después al número 7 y ya finalmente nos regresamos al vértice 1. Es decir, el camino W fue el siguiente: 1, después al 9, después al 3, 2, 8, 6, 12, 4, 10, 11, 5, 7 y 1. Como podemos observar, hemos recorrido todos los vértices de esta gráfica exactamente una vez, excepto por el primero y el último. Entonces, si colocamos un caballo en el cuadrado número 1, entonces este camino nos dice que nos vayamos al cuadrado número 9, después del 9 al 3, después del 3 al número 2, después del 2 al 8, después al 6, después al 12, después al 4, luego al 10, luego al 11, después al 5, luego al 7 y finalmente nos regresamos al cuadrado número 1. Y por lo tanto la respuesta a esta pregunta es sí. Ya finalmente resolvamos este último problema. En un pueblo hay 15 teléfonos. Nos preguntan, ¿pueden estos teléfonos ser conectados por cables de tal forma que cada teléfono esté conectado con exactamente otros 5? Lo interesante de este problema es que la respuesta a esta pregunta es no. Y para demostrarlo vamos a usar el teorema que vimos anteriormente. Es decir, el teorema que nos dice que si G es una gráfica, entonces la suma de los grados de los vértices de G es igual a 2 veces su número de aristas. Entonces, para demostrar que la respuesta a esta pregunta es no, procedamos por contradicción, es decir, supongamos que la respuesta a esta pregunta es sí. Eso implica que podemos construir una gráfica con 15 vértices donde cada uno de estos vértices representa a cada uno de estos 15 teléfonos y de tal forma que el grado de cada vértice de esta gráfica es 5, ya que cada teléfono está conectado con exactamente otros 5. Entonces, si sumamos los grados de los vértices de esta gráfica, obtenemos que la suma de los grados de los vértices de la gráfica G es igual, como cada vértice es de grado 5 y tenemos 15 vértices, entonces esta suma es igual a 5 por 15, que es 75. Pero usando este teorema obtenemos que esto es igual a 2 veces el número de aristas de G. Pero observe que el número de aristas de G es un número entero. Eso implica que 2 divide a 75, pero esto es una contradicción porque 75 es un número impar. Y como esta contradicción vino de suponer que la respuesta a la pregunta es sí, concluimos que la respuesta a esta pregunta es no.